hace un mes ya, maybe a month ago, comencé una serie de enseñanzas que titulé Nada más que la verdad. we started a new series of teachings that I called Nothing But the Truth. Y el propósito de esta serie And the purpose of this series era o es si como iglesia tenemos que recordar ciertas verdades básicas de la palabra de Dios. The purpose of this teaching is that as a church, if we have to remember certain basic truths of the Word of God, Yo estoy dispuesto a recordarlo una y otra vez. I am ready and willing to remember it over and over again. Y el primer domingo compartía acerca de cómo nuestro Señor Jesús enseñaba. And on the first Sunday, I was sharing about how Jesus would teach. Y cada vez que tú ves cuando el Señor Jesús enseñaba y predicaba, And every time you see how the Lord Jesus would teach and preach, nunca endulzó la verdad. he never sugarcoated the Él truth. entregaba la verdad tal y como es. He would give the truth as is. La verdad. The truth. La verdad es una sola, no hay medias verdades. The truth is one only. There are no half-truths. Mi pastor me enseñó que media verdad ya es mentira. My pastor taught me that half a truth is a lie already. Y compartí, decía, a veces los pastores endulzamos la verdad. And I was sharing that sometimes us as pastors, we sugarcoat the truth. Pero como el mejor ejemplo de predicación tiene que ser nuestro Dios, But just as our best example of preaching has to be our God, yo quiero entregar la verdad y nada más que la verdad. I want to give the truth and nothing but the truth. Hablamos la semana pasada acerca de alabanza y adoración. Last week we spoke about praise and worship. Y te decía que tú alabas con tu boca, And I'd say that you praise with your mouth, pero tú adoras con tu corazón. but you worship with your heart. La alabanza, cantar acá y tocar instrumentos, To praise and sing here and play some instruments, es una expresión de la adoración. it's an expression of our worship. Pero la verdadera adoración But true worship proviene desde el fondo de nuestro corazón. comes from the bottom of our hearts. La adoración es un estilo de vida. Worship is a lifestyle. Tú tal vez no puedes cantar todo el día, Maybe you cannot sing all day, pero sí puedes adorar todo el día. but you can worship God all day. Porque con nuestros pensamientos inclusive podemos adorar. Because even without our thoughts, we can worship Him. El que viene a mí, decía el Señor Jesús, Jesus said, the one that comes to me oye mis palabras, oye la verdad, and hears my voice, the truth, y las pone en práctica, and puts them into practice, into será como motion, un hombre que construyó su vida it will be like a man that built his life tan fuerte so strong que será inamovible, pase lo que pase. that his life wouldn't be able to move no ¿Se matter acuerdan? what. Simplemente estoy repitiendo lo del primer domingo. Remember, I'm just repeating from the first Sunday. Y hoy día vamos a continuar con esta serie, Nada más que la verdad. And today we're going to continue with this series, Nothing But the Truth. Y vamos a hablar sobre diezmos y ofrendas. And we're going to talk about tithes and offerings. Así que prepárate, So prepare que va a yourself. ser bueno. It's going to be good. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿O estás diciéndole, "Ay, hoy día no tuve que venir? Or are you saying, oh, why did I came today? Hoy día me hubiera quedado en casa"? I should have stayed home today. Creo que va a ser de mucha bendición. I believe it's going to be of great blessing Porque today. creo en la palabra de Dios. Because I believe in the Word of Creo en God. los principios de la palabra de Dios. I believe in the principles of the world of Alguna God. vez me han dicho, pastor, usted no habla mucho de este tema. Sometimes someone had told me before, Pastor, you don't talk that much about this. Pero lo que sí creo But what I do believe es que las iglesias no hablan mucho de finanzas. is that churches don't speak enough about Y finances. creo que llegó el tiempo And I believe it is time de que como iglesia se hablen más de estos temas. that as a church we can talk more about this. Porque los principios acerca de finanzas Because those principles about están finances, desde el Génesis we can find them from Genesis hasta el Apocalipsis. all the way to En Revelations. toda la palabra, In the whole Word of God, Dios nos presenta principios acerca de las finanzas. God shows us principles about finances. Y sobre todo, And especially, y esto te lo digo de mi corazón, and I'm telling you this from the bottom of my porque lo heart, que voy a hacer hoy día también es abrir mi corazón contigo. because what I'm going to do today is I'm going to open my heart with you. Creo que el enemigo I believe that the enemy ha ganado terreno has gained con territory sus mentiras, with his con lies, sus engaños with his lying us en to el us tema de las finanzas para la iglesia. in all this subject of finances for the church. Y sobre todo, And te lo especially, digo como latino, I'm telling you this as a Hispanic person en la iglesia latina. in the Hispanic church. Nos está robando y robando. He's stealing away from us. El enemigo es un ladrón. The enemy is a thief.
Dios es un dador. God is a giver. El enemigo viene a robar. The enemy comes to steal. Dios viene a bendecir. God comes to bless. Entonces, sobre ese tema de diezmos y ofrendas, So about these subjects, tithes and offerings, vamos a hablar el día de hoy. we're going to speak today. Y le decía a mi esposa, yo hablo de temas de diezmos, ofrendas y generosidad toda la semana. And I was telling my wife, I speak about generosity, tithes, and offering all week. Porque lo primero que te quiero decir, y tú lo sabes muy bien, Because the first thing I want to tell you, and you know it very well, no hay muestra más grande de generosidad, there is no biggest showing of generosity. no existe algo más poderoso de dar There's no other thing more powerful in giving que lo que hizo nuestro Dios en la cruz por ti y por mí. than what our God did for you and for me in the Cada cross. vez que hablamos de Cristo, Every time we speak about Christ, hablamos de un Dios que lo dio todo. we speak about a God that gave it all. No sé tú, cada uno en su corazón. I don't know about you, but every single one of Yo us in our puedo decir, hearts, Dios me ha dado todo. I can say, God has given me Y no everything. solamente me refiero a las cosas materiales, And I'm not talking about the material stuff. a todo lo demás. Everything else. Todo. Everything. Entonces, cada vez que hablamos de Cristo, hablamos de un Dios generoso. So every time we talk about Christ, we're talking about a generous God. Porque el Espíritu de Dios Because the Spirit of the Lord es un Espíritu generoso. is a generous Y Spirit. estoy acomodándote primero, pero te quiero dar un principio. And I'm sharing a little bit. I want to give you a principle. El Espíritu Santo, The Holy el Spirit, Espíritu de Dios, God's Spirit, es un espíritu generoso. is a generous Spirit. Es un espíritu dador. It's a giver, a Porque Spirit that gives. Sabemos que Dios nos ha dado y nos da y nos da y nos va a seguir dando porque es su corazón generoso. We know that God is a God that gives and gives and keeps on ¿Estamos? giving because that's His ¿De heart, a acuerdo? generous heart. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios generoso, su espíritu es un espíritu generoso. Do we agree God is a good God? He has a generous Entonces, spirit. cada vez que tú tengas la oportunidad de ser generoso, Then every time that you have the opportunity to be generous, agarra esto. por favor. grab this please. Cada vez que tú tengas la oportunidad de dar, Every time you have the opportunity of giving back, de poner tus diezmos, of putting your tithes, ofrendas, your offerings, ser generoso en general, or just to be generous in general, analiza analyze qué preguntas vienen a tu cabeza. what questions come to your mind. Analiza qué razones vienen a tu cabeza Analyze which reasons come to your para dar mind o para no dar. to give or to not give. Analiza qué cosas comienzan a aparecer en tu mente y en tu corazón. Analyze what kind of things are starting to show up in your mind and in your Preguntas, heart. razones, excusas. Like what questions, what excuses. Porque una voz Because there's one voice te va a animar a dar. will encourage you to give. Una voz One voice te va a querer robar. is going to want to steal away from you. Analiza bien Analyze y really te vas a well. dar cuenta. And you're going to see El Espíritu Santo the Holy Spirit siempre te va a llevar a ser generoso. will always push you to be generous. Porque el Espíritu de Dios Because the Spirit of God es generoso, eso es su esencia. is a generous God. That's His essence. It's generous. Ya sabemos quién no es generoso. We already know who's not generous. Ya sabemos quién es el ladrón. We know who comes to steal. Ya sabemos quién es el tacaño. Who's the one that is cheap? Es nuestro enemigo. That's our enemy. Él también murmura. He's also saying things to Él us. también intenta tirarte sus mentiras. He's also trying to tell us lies. Él también intenta poner dudas en tu corazón. He tries to put doubts in your heart. Entonces te dejo ese ejercicio. So I'm going to leave that exercise to you. Cada vez analiza lo que sientes en tu cabeza y en tu corazón. Analyze what you're feeling in your heart and in your Y heart. te vas a dar cuenta Every time, and qué you're voz going to tienes see que callar what voices you have to shut down y qué voz tienes que escuchar. and what voice you have to be Porque listening el to. Espíritu de Dios Because the Spirit of God es un espíritu generoso. is a generous Spirit. Amén. Amen? ¿Están conmigo? Are you with me? Dios es un Dios generoso. God is a Dios generous ha sido God. bueno con nosotros. God has been good with us. Amén. Amen? Entonces quiero analizar un par de principios de la palabra de Dios y al final quiero abrir mi corazón contigo. So I want to analyze a couple of principles of the Word of God, and I want to open my heart at the end with Yo you. creo que más de uno aquí ha escuchado o ha leído este verso en Malaquías 3:10.
I believe most of us have read or seen this verse in Malachi 3:10. Se traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébame con esto. La única parte en la Biblia que Dios dice que lo pruebes. The only part in the Bible that God is asking me to test Dice el him. Señor de los ejércitos, y verán si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Creo que hemos escuchado este versículo varias veces, ¿correcto? I think we've seen this verse many times, right? Pero yo quiero compartir antes de tocar un principio de aquí. But I want to share before talking about a principle from this part. Quiero orar y compartir un testimonio rápidamente. I want to pray and we're going to share a testimony real quick. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Father, speak to us in the name of Jesus. Espíritu Santo, Holy Spirit, dirige nuestro entendimiento. direct our understanding. Abre nuestro corazón Open our hearts para recibir únicamente de ti. to receive only of you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, todos conocen a mi hija Grecia. You all know my daughter, Yo tengo Gracia. 4 hijos, la mayor tiene 22 años, por ahí debe estar Grecia. I have 4 kids. The oldest one is 22. She's back there. Ella trabaja hace 4 años, desde los 17, 18 años. She started working 4 years ago when she was 17 years old. Y siempre desde antes de que ella comience a trabajar, And even before she started working, como padre, as a father, tengo la responsabilidad I have the de responsibility compartir la verdad con mis hijos. to share the truth with my kids. Y yo compartía con ella los principios de la palabra de Dios sobre los diezmos y las ofrendas. And I would share with her the principles of the Word of God about Lo que tithes and offerings. significa el diezmar, la cobertura que hay. What it means to tithe and the coverage there is Y with it. recuerdo cuando ella iba a comenzar a trabajar, And I remember when she was going to start working, conversamos acerca de comenzar a poner en práctica el principio de la palabra de Dios. we talked about putting into practice this principle of the Word of Y lo God. primero yo le dije, hija, ¿tú qué sientes? ¿Quieres hacer esto? And the first thing I told my daughter is, how do you feel? You want to do this? Ella me hizo algunas preguntas She asked me a few y me dijo, questions. sí, papá, quiero hacerlo. And I said, yeah. And she said, yes, Dad, I want to do Y it. dentro de las preguntas que me hizo, And among the questions she did, ok, papá, entonces más o menos esto es así. she asked, okay, Dad, so it's a little bit like this. Si yo gano $1,000 al mes, If I am paid $1,000 each month, tengo que dar $100. I have to give $100. Sí, hijita, ese es el 10%. And I said, yeah, that's the 10%. Ok. Y ella me dijo, papá, pero es un poco mucho para mí. And then she said, Dad, but it's a little bit too much for me. No, no es mucho, es el 10%. It's not much, it's 10%. Y ella se quedó pensando un momento, And she started thinking for a little bit. papá, ¿y de qué de las personas que ganan $5,000 o $10,000 o $20,000 al mes? And he said, Dad, what about those people that make $5,000, $10,000, $50,000 a month? Eso es mucho dinero. That's a lot of money. No es mucho dinero, es el 10%. It's not, it's 10%. Y recuerdo en ese momento, And I remember in that moment, en alguna vez he tenido conversaciones así con otras personas, I've had conversations like this with other y le people. dije a mi hija, And I told my daughter, hijita, si tú piensas así, if you think like lo que that, vamos a hacer de ahora en adelante what we're going to do from now es on pedirle a Dios que te baje el sueldo. is to ask God Que so te that baje you el get sueldo, paid que te less, baje el sueldo that you don't get paid so much, para que tú puedas dar $10. so that you can give $10 in tithing. Amén. Amen. No, no es chiste, de verdad, eso fue lo que compartí con ella. No, it's not a joke. I really shared that with her. Y te cuento esto porque como padres tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos, And I tell you this because as parents, we have that responsibility with our kids de decirles la verdad. to tell them the Y truth. te menciono esto simplemente como testimonio. And I mentioned this just as a Como testimony. padre estoy orgulloso de mi hija, sí. As a father, I'm proud of my daughter. Desde el primer día ella pone en práctica este principio. From day one, she's putting into practice this principle. Y Dios ha sido fiel. And God has been faithful with her. Ella se muere de vergüenza de dar testimonio aquí. She was very shy to come and give a testimony here. Pero ella está a un año de acabar la universidad. But she's a year away from finishing college, from university. Es EU, right? SEU En Lakeland. in Lakeland. A un año de acabar. 1 year away from finishing it. Lo que pagamos por su universidad What we pay for university, es casi nada. it's so little. Hace 2 semanas, y por eso te cuento esto, 2 weeks ago, and this is why I'm telling you this, ella me llamó, papá, she called me, Dad, me han dado otra beca. they've given me another scholarship. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Yo ya busqué todas las becas habidas y por haber. And I was wondering, what is that? I looked out for all the Ya le scholarships habían dado possible. becas por sus notas, They had given her scholarships ya le already habían for dado her todas las becas grades. habidas y por haber. All the ones that she could have, she had them already. Pero la llamaron
But they called her hace 2 semanas 2 weeks ago y le dijeron que había ella sido elegida para una beca más. that she was chosen for another scholarship. Yo le dije, I told her, ¿estás segura? Fíjate si no va a ser un loan. I told her, check really well and make sure it's not a loan. Después Dios me estaba haciendo así. Thank God was pulling my hair. Porque realmente le habían dado una beca. Because it was really a scholarship. Ella paga por su universidad. She pays for her university. Casi nada. Almost nothing. Dios es bueno. God is good. Dios es fiel. God is faithful. Dios no es deudor de nadie. God doesn't owe anything to anyone. Traigan el diezmo a la casa de Dios, dice la palabra. The word of God says, bring your tithes to Pero the hay house of algo God. muy interesante en este principio, en esta porción de la palabra, But there's something very interesting in this portion que of the no word, está ahí. that it's not there. Todo el mundo Everyone y muchos pastores and many pastors hablan de ese versículo, speak about this verse. pero yo te quiero hablar de 4 versículos antes. But I want to talk to you about 4 verses Malaquías before. 3:6. Malachi No 3:6. sé qué Biblia tienes tú, I don't know what Bible you pero en have, todas las Biblias que aparezcan Malaquías, but in every Bible that we see Malachi, esa porción del capítulo 3 that portion of chapter 3 habla acerca de los diezmos y ofrendas. speaks about the tithes and offerings. Así se llama el subtítulo de esa porción. That's the subtitle of that portion of the Word of God. Y comienza así. And it starts like Y this. esto es a mí lo que me encanta And this is what I love. cuando hablo de diezmos y ofrendas de generosidad. When I talk about tithes, offerings, Esto es lo que te generosity, quiero que te quedes en tu corazón el día de hoy. this is what I want you to keep in your heart today. Yo, el Señor, nuestro Dios, hablando, This is our Lord speaking. I, the Lord, no cambio. do not change. Oramos y adoramos a un Dios que no cambia. We worship, we praise a God that Es doesn't el change. mismo ayer, hoy y por siempre. He is the same yesterday, today, and Me forever. encanta que el principio del diezmo I love that the principle of tithing comience diciendo, soy un Dios que no cambio. starts saying, I am a Lord that don't Mi change. palabra no cambia. My word doesn't Mi change. palabra es viva y eficaz. My word is alive. Porque a lo largo de mi caminar cristiano, Because throughout my walk with Christ, me he topado con una de las más grandes mentiras del enemigo para el pueblo de Dios. I have found one of the biggest lies for God's people. Que el principio de diezmar That the principle of tithing es del Antiguo Testamento. is from the Old Testament. Oh, Dios. He recibido tantas razones por eso. I have received so many reasons for Y it. son mentiras. And those are lies. Porque el diezmar Because tithing, es un principio it's a principle del corazón de Dios. from the heart of God. Es decir, es un principio de un Dios que no cambia. It's the principle of a God that doesn't Y change. ahorita vamos a ver cómo está puesto en el Génesis. And we're going to see it right now, how we find it No, in pastor, pero esa Genesis. es ley de Moisés. No, Pastor, but that's Moses' law. El diezmo no es ley para nosotros. Tithing is not a law for Es un us. principio, It's a principle. como miles de principios en la palabra de Dios. Like thousands of principles Que in si the tú Word of pones en God. práctica el principio, That if you put into practice the Dios principle, promete algo, no un pastor. God promises something, not a Dios promete pastor. algo. God Está a lo largo de promises. la palabra. We can see it throughout the Word of God. Son principios del reino de los cielos. These are principles of the kingdom of heaven. Tan sencillos como principios matemáticos. As simple as mathematical Si yo te principles. digo 5, mi esposa dice 10, y Isaac va a decir 15. ¿Usted qué va a decir? If I say 5, my wife says 10, Isaac says 15, what are you going to say? 20. 20. ¿Correcto? Right? ¿Eso qué significa? What does that mean? Que hay un patrón There's a pattern que marca un principio that marks a principle. matemático. Maths. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Tan sencillo y real como son los principios de la matemática, As simple and real as those math son los principles principios de la palabra de Dios. are the principles in the Word of God. Jesús dijo, Jesus said, el que viene a mí, the one who comes to me, escúchalo mi palabra, hears my word, la pone en práctica, put it into su practice, casa no va a caer. his house won't fall. Tan sencillo y claro es como un principio matemático. It's as simple as a mathematical principle. Pero el principio de diezmo But the principle of tithing, aparece desde el Génesis. we can see it from Genesis.
el principio del reino de los cielos, It's a principle of the kingdom of heaven. vemos a Abraham We see Abraham. diezmando. Vamos a decir ahí Génesis, ¿no? Para que lo lean. We're going to see it there, Y Genesis. me encanta de esto algo, me encanta. And I love something about this. Y vemos a Abraham, We see there Abram. pero capítulos después But chapters after, aparece un hombre llamado Jacob. we see a man called Va a Jacob. salir ahí también en la pantalla. We're going to see it in the screens as well. Y lo que me encanta de esto, y también habla Jacob, que estaba diezmando, todo lo que me des, Dios, yo te voy a dar el 10%. And I love it because there we see Jacob saying, whatever you give me, God, I'm going to give you the 10%. Aquí es lo poderoso que me encanta de la palabra. Here's the powerful part that I love about the Word of God. ¿Tú sabes que era Jacob de Abraham? You know what was Jacob from Abraham? Su nieto. It was his grandkid. No existía la ley, no existía Moisés. There was no law, there was no Moses. Existían principios del reino de Dios, We can see principles of the kingdom of trasladados God de generación en generación. that we can see go from generation to generation. And that's what I love. Y eso es lo que yo quiero hacer con mis hijos. And that's what I want to do with my Y kids. eso es lo que yo quiero hacer de lo que yo recibí de mi madre un día. And that's what I want to do what I received from my mother one Desde day. que tengo conciencia del caminar cristiano de mi madre, From the moment that I remember that I had of my walking with Christ and my mother, siempre nos inculcó acerca de la generosidad, de diezmar y de ofrendar. my mother would always tell us about generosity and tithings and De offerings. generación From generation en generación. to generation. De Abraham, From Abram, de Isaac, Isaac, Jacob. Jacob. Está en la palabra de Dios. It's in the Word of God. Son principios del reino de Dios They're principles from the kingdom of que God traen cobertura. that bring coverage. Y dice la palabra And the Word of God says que sobreabundará. that we were overflow. Ahí lo puedes leer, Malaquías 3:10. No voy a abundar porque es muy claro ese principio. You can read it, Malachi 3:10. Y It's es más very clear. profundo el día de hoy. And it's more, I want to go deeper today. Yo creo, iglesia, que hoy día tenemos que recordar algo. Church, I think that today we have to remember something. Hoy día tenemos que pararnos firmes en esta verdad. We have to stand firm in this Y de truth. una vez por todas. And once and for all. Dios no necesita tu diezmo. God does not need your time. Dios no necesita tus finanzas. God doesn't need your finances. Nosotros necesitamos poner a Dios en medio de nuestras finanzas. We need to put God in the middle of our Dios finances. no necesita tu diezmo. God doesn't need your Guarda time. esto en tu corazón. Keep this in your heart. Satanás. Satan does. Dios no está buscando tu diezmo. God is not looking for your time. Satanás sí lo está buscando. Satan is. Porque dice la palabra, Because the Word of God says Él es un ladrón. he is a thief. ¿El ladrón que quiere? What does a thief ¿Cuál want? es su expertise? No sé. What is he an expert in? Robar. Stealing. Él quiere robar. He wants to Él steal. quiere quitar. He wants to take away. Si alguien está atrás de tu dinero, If there's someone behind your money, es Satanás. it's Satan. No es la iglesia. It's not the No church. es Dios. It's not Hay God. que quitarnos nosotros, pueblo de Dios, hermano, We have to take out that veil, us as Hispanic people, esa mentira del enemigo. that lie from the enemy. Porque cuando vemos las estadísticas Because when we see statistics de la iglesia latina of the Hispanic con church, respecto a los diezmos de ofrenda, when it comes to tithes and offerings, es aterrador. it's terrifying. Es aterrador. It is Pero terrifying. es el enemigo mintiéndonos, But it's the enemy lying to us, ganando terreno gaining that territory para robarte, to steal from you, matarte to kill, y destruirte. and destroy you. Es lo que dice la palabra acerca del ladrón. It's what the Word of God says about the thief. Pero te quiero demostrar cómo está en el Génesis estas mentiras del enemigo. But I want to show you in Genesis how we can find these lies from the enemy. ¿Cuántos podemos decir How many of us can say que todo lo que nosotros hemos recibido viene de Dios? that everything we've received come from God? No solamente lo decimos, está en la palabra. We don't only say it, it's in the Word of God. Santiago James dice lo siguiente, Santiago 1:17 dice, todo lo que tú tienes y lo que yo tengo proviene de nuestro Dios. James 1:17 says that everything that I have and you have comes from our God. Déjale un ratito. Leave it there for a minute. Santiago escribiendo acerca de todo lo que tenemos. James writing about everything that we have. ¿Y cómo comienza el versículo? And how does the verse start? Dios nunca cambia. God never changes. Dios nunca cambia. God never changes. Todo lo que tenemos Everything that we have viene de Dios. comes from God. Viene de Dios. Comes from God. Yo creo que Dios inventó el principio de diezmar. I believe that
God created this tithing no principle, para su beneficio, not for his benefit, sino para el nuestro, but for our benefit, para el nuestro, iglesia. for our benefit, church. Entonces, si Dios, sabemos que de Dios hemos recibido todo, So if we know that we received everything from God, yo quiero que pongas en práctica de ahora en adelante esta palabra. I want you to put into practice this word from Pero now me vas a on. decir, pastor, que usted siempre la dice. And you're going to say, Pastor, you're always saying Yo quiero ir a this. lo profundo. I want to go deeper today. La palabra dar The word give y la palabra devolver. and the word return. Como te digo, muchas veces me van a escuchar decir, hay que dar, o yo voy a dar, o dar. A lot of times you're going to hear me saying, we're going to give or I give. Pero el principio real But the real principle es que tú y yo no damos nada. is that you and I, we don't give anything. Guárdalo en tu corazón. Save it in your heart. Dice la palabra The word of God says que todo tú y yo lo hemos recibido de Dios. that everything we've received from God, you and me, Todo lo hemos recibido de Dios. everything we receive ¿Cómo from tú y yo God. vamos a dar? How are you and I going to give? Lo que tú y yo hacemos What you and I do es devolver a Dios. is give back to God. Cuando tú cambias ese chip en tu cabeza, When you change that chip in your head, en mi esposa y en mí cambió hace muchos años, my wife and I, we changed it years ago. tienes completamente otra perspectiva. You have a different perspective. Tú no le puedes dar nada a Dios You cannot give si anything Él te to dio todo God a ti. if He gave you everything. Lo que tú y yo hacemos What you and I do es devolverle algo a Dios is to give back something to de lo God que Él nos ha dado. for what He has given us already. No solamente estoy hablando de cosas materiales. I'm not only talking about material things. Dios te regala todas las mañanas ese aire para despertar. God gives you every morning that breath to start the ¿Qué day. hacemos nosotros? What do? Le devolvemos ese primer aire que sale de él. We return to Him that first breath that comes out of our lungs. Gracias, Dios, Thank you, God, por una mañana más. for one more Te morning. adoro. I worship you this morning. I praise you. Gracias, Jesús. Thank you, Le estás Jesus. devolviendo a Dios un poco de aire que Él puso dentro de tu pulmón. You're giving back to God a little bit of air that He put in your lungs. ¿Cuál es nuestro tesoro tan grande? What is our biggest treasure? Nuestros hijos. Our kids. ¿Quién nos lo dio? Who gave them La to palabra de us? Dios dice que nuestro Dios nos dio ese tesoro. The Word of God says that our God gave us that ¿Cómo treasure. nosotros podemos devolverle a Dios el tesoro de nuestros hijos? How can we give back to God the treasure of our kids? Comprométete siempre Commit yourself a declarar la palabra sobre ellos. to always declare the Word of God over Comprométete them, siempre a enseñarles la verdad de la palabra. to teach them the truth of the Word of God. Igual pasa con nuestras cosas materiales. The same thing happens with our material things. No, ese es fruto de mi gran trabajo y mis 6, 7 años en la universidad. It's not the fruit of my great job and the 6, 7 years in university. ¿En serio? For real? ¿Lo crees? Do you believe it? Yo creo que todo lo que tengo material viene de Dios. I believe that everything I have material comes from God. Cada ingreso que nosotros tenemos viene de Dios. Every income that we have comes from God. ¿Y qué hacemos? And what do? Le devolvemos a Dios We give back to God algo de lo que Él nos ha dado. a little bit of what He has given us already. Ese es el principio del reino de los cielos. That is the principle of the kingdom of heaven. No es un invento de un pastor. It's not something that a pastor invented or made Es up. un principio que apareció en el Génesis. It's a principle that started in Genesis. Dios, God, Adán y Eva. Adam and Eve. ¿Y qué les dijo Dios? What did God tell them? Tomen todo. Take it all. Todo es para ustedes. Everything's for you. Todo absolutamente es para ustedes. Everything, absolutely everything is for you. Pero sepárenme ese árbol para mí. But separate that tree from me. No toquen ese árbol. Don't touch that tree. No lo hagan. Eso déjenlo a un lado. That, set that aside. ¿Sabes qué es eso? You know what that is? Es el principio del libro. It's the principle of tithing. Porque Dios dice, yo te doy todo, Because God says, I give you everything. separa esto. Just put this aside. Esto es para mí. This is for me. Eso le dijo a Adán y Eva. That's what He was telling Adam and Eve. ¿Y quién entró en escena? And who came into the scene Como una serpiente. as a snake? Satanás. Satan. ¿Y qué le dijo a Adán y Eva? And what did Adam and Eve? He said to Adam and Eve, El mentiroso no soy yo. I'm not the liar. Ese Dios es mentiroso. God is lying. No, coman nomás. No, you can eat. Agárrenlo. Just grab it. Él no quiere que ustedes
ustedes sean como Él. He doesn't want you to be like him. Esto es de ustedes también. This is yours too. No pongan en práctica la palabra de Dios. And don't put into practice the word of God. Pongan en práctica mis mentiras. Put into practice my lies. Coman nomás. Eat. No va a pasar nada. Nothing's gonna happen. El enemigo robando la bendición que Dios estaba That trayendo. was the enemy stealing the blessing he was bringing. Está desde el inicio de los tiempos. It's right from the beginning of times. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de esta historia en el Génesis? But you know what is it that I love of this story in Genesis? Que hay un momento en el capítulo 2, 3 That there's a moment in chapter 2, que 3, Dios le dice a Adán that God tells Adam su profesión, his profession, el Adam. oficio que él va a hacer. God tells Adam what he's gonna do. Yo sé que más de uno lo sabe. I know that more than one of you knows Y le it. dijo, oh hijo, ahora And he said, son, now te nombro manager del paraíso. I'm gonna name you the manager Eso es lo que hizo. of heaven. Vas a administrar, You're gonna administrate. vas a ser un mayordomo. You're gonna be a steward Stuart, de lo que yo te estoy dando. of what I'm giving you. Yo te doy todo. I'm giving you Y le dijo, everything. Adán, tú vas a, exactamente le dijo, vas a administrar y cuidar del huerto. And he said that to Adam. You're gonna No sé si- administrate and take care of this Pero place. ahí está en el Génesis. I don't know if you're gonna see it there, but it's right there in ¿Saben cuál es el Genesis. principio, iglesia? You know what's the principal, church? Él es el dueño. He is the owner. Dios es el dueño de todo. God is the owner of Tú y yo everything. somos los administradores de lo que Él nos ha regalado. You and I, we administrate everything that He Tú has y yo given somos us. los mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. You and I were the stewards of what God has given us ¿Cuál es already. el principio número uno en mayordomía y en administración? What's the first principle in stewardship and administration? Saber qué va primero, saber qué va segundo y saber qué va tercero. Knows what comes first, second, No and sé si tú third. eres administrador. I don't know if you're an Yo administrator. estudié administración de empresas I studied y administration, recuerdo un profesor and I remember this teacher, con su pelo blanco, white hair. siempre me decía eso. He would always tell me this. Buen administrador A good sabe qué es administrator primero, qué es segundo y qué es tercero. knows what comes first, second, and third. Un administrador sabe lo que es importante An administrator knows what's y sabe important lo que es urgente and what's y urgent, sabe diferenciarlo. and knows how to ¿De differentiate. dónde those. aparece eso? Where does that come from? Del Génesis. From Genesis. Yo le estaba diciendo, hijo, yo te doy todo, tú administralo bien. God was saying, son, I give you everything. You administrate Y it. lo mismo pasa con nosotros. And the same thing happens with Dios nos us. da todo God gives us y everything. te dice, administralo bien. And He says, administrate it Porque well. cuando lo administras bien, Because when you administrate te voy it, a confiar más I'm going to trust you y te even voy more. a dar And más I'm going to give you y more. te voy a poner sobre And más I'm going to put you over porque has sido more. fiel en lo poco Because if you're faithful y in the sobre mucho little, te voy a I poner. will put in so much more. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer para administrar bien lo que Dios te ha dado? What's the best thing you can do so you can administrate really well what God has given Guárdalo you? en tu corazón. Save it in your Lo heart. mejor que tú puedes hacer para administrar bien lo que Dios te ha dado The best thing you can do to administrate well what God has given es you ponerlo primero a Dios. is to put Him first. No hay otra no hay otra ecuación o fórmula. There's no other formula but that. Todo lo demás es mentira. Everything else is a Lo lie. mejor que tú puedes hacer, The best thing you can lo do, más productivo, the most productive lo que thing, va a traer más resultados what's going to bring the best con lo que result Dios te ha dado with what God has es given you ponerlo primero a Él. is to put Him Porque first. siempre recuerda, Because always Dios remember, es un Dios productivo. God is a productive Dios es God. un Dios que multiplica. God is a Si multiplying tú God. pones primero a Dios If you put God first con lo que Él te ha dado, with what He has given you, prepárate para la multiplicación. prepare for Porque a veces nos multiplication. preguntamos, Because sometimes we ask ourselves, Dios, ¿cómo se multiplica esto? God, how are you multiplying ¿Por qué mi this? cosecha no se multiplica? Why is it that my crop is not Dios multiplying? es un Dios multiplicador. God is a multiplying Dios God. multiplicó peces, panes. He multiplied fishes ¿Se and acuerdan qué bread. hicieron en ese momento los discípulos? Remember what the disciples did in that moment? Trajeron los 5 panes y los pescados They brought those 5 breads and the fishes y los pusieron en las manos de Dios. and they put them in God's hand. Y todo se multiplicó. And everything multiplied. Porque lo que por tus manos, lo que haces con tus manos, Because what you do with your hands, tú puedes sumar. you can add to Pero lo it. que pones en las manos de Dios But what you put in God's hand, siempre se va a multiplicar. it's always going to be Cuando Dios te multiplied. dice, When God tells you, separa esto para mí, set this aside for no es porque me, está buscando quitarte algo. it's not because He's looking Es to porque take quiere something away from multiplicarte. you, but because He wants to Porque lo que multiply. pones en las manos de Because what Dios you put in God's siempre hands, se va a multiplicar. it's always going to multiply. Dios es un Dios de bendición. God is a God of El blessing. enemigo es un ladrón. The enemy
quitarte la multiplicación. He wants to take away from you Con esas that mentiras, multiplication with those Con lies, esas dudas, those doubts, con esas with razones. those reasons. La mejor manera de administrar lo que Dios te ha dado The best way to administer what God has given es you poniéndolo primero a Él. is putting Him Porque first. aquí viene el otro gran principio de la palabra de Dios. Because here comes another great principle from the Word of God. Tops. One of my top Recuerda la principles. palabra del Señor. Remember the word of the Lord? El que viene a mí, The one that comes to me. escucha mis palabras, Here's my word. las pone en práctica, Put them to practice. habrá un resultado. There will be a result. El otro gran principio de la palabra And the other great principle of the Word of es el God principio de lo primero. is the principle of the first. Es un principio. It's a principle. El apóstol Pablo en Romanos escribe. The Apostle Paul in Romans, he writes, Ahí va a salir en las pantallas. and you're going to see it on the screen. Si la primera parte de la masa es santa, For the, también lo es la masa restante. for the first fruit is holy, the lump is also holy. El principio de lo primero. The principle of the first. ¿Cuál es el principio de lo primero? What is the principle Lo of que the acabamos de first? decir rápidamente, lo primero le pertenece a Dios. Well, we just said the first is from God. Tú respóndete a ti o conversa con tu esposa. You answer to yourself, or talk with your husband. Or ¿Hay un lugar que puede ser para Dios que no sea el primero? is there a place where God can fit in your life that is not the ¿Dios first? puede encajar en un lugar que no sea el primero en mi vida? Can God fit in any other place but first? in Agarra our eso life? porque ahorita quiero desarrollar un poquito más. Grab that because I want to talk about it a little bit Lo more. primero le pertenece a Dios. The first is for God. Los primeros pensamientos, Our first tu primer thoughts, tiempo, your first time, lo primero en tus ganancias, the first thing from what you give, Lo primero or en what tus you receive, talentos. the first in your talents, le pertenece a Dios. they're from God. ¿Qué sucede? What happens? Que muchas veces nosotros como seres humanos What happens is that a lot of times us as human beings, estamos poniendo en primero cosas que no encajan. we're putting in on our first things that don't fit. Si lo analizas bien, If you analyze it well, puede ser que estemos poniendo cosas, personas, it could be that we're putting things or people en el lugar que solo le pertenece a Dios. in the place that only belongs to God. Y ahí estamos haciendo las cosas un poco invertidas. And that's why we're doing things a little bit wrong. Estoy pendiente primero, yo tengo que pagar mi mortgage. I have always thinking, wait, I have to pay my mortgage Yo voy first. a pagar mi tarjeta de crédito, que odio las tarjetas de crédito. Let me pay my credit cards because I hate my credit cards. No, voy a pagar el préstamo del auto, el préstamo de acá. Oh, I have to pay this loan, the loan of my car Porque qué loan, miedo le tengo al banco. because I'm afraid of the bank. Y si me sobra, And if I have any leftovers, voy y doy mi ofrenda. I'm gonna go and give my Y offering si to no the tengo un church. día, And if I don't have any voy y doy one day, mi tip. I'm gonna go and give my tip to church. Estamos haciendo las cosas al revés. We're doing things the other way ¿Y around. sabes por qué, iglesia? And you know why, church? Porque lo primero Because the first tiene el poder de bendecir el resto, dice la palabra. has the power to bless the rest, Lo says que the word tú of pongas God. primero What you put first va a bendecir el resto. is gonna bless the rest. Lo único que tiene poder de bendición The only thing that has the power of es la blessing palabra de Dios. is the word of God, Es Jesús, is su Jesus, presencia. His El presence. banco no tiene poder de bendición. The bank Una cannot tarjeta de bless you. crédito no tiene poder de A bendición. credit card has no power to bless you. Un prestador no tiene poder de bendición. Or someone that loans you money, they have El no único que power. tiene poder de bendición The only one that has that blessing es power nuestro Dios. is our God. Es así de claro. It's as clear as Entonces that. el apóstol Pablo escribe y dice, So the Apostle Paul writes cuando and tú says, separas lo primero para Dios, if you separate that first for God, tu resto es bendecido, the rest is blessed. tu resto está guardado, The rest is tu saved. resto está santificado. The rest is Porque si holy. la primera parte de la masa es santa, Because the first part of the dough is holy, tú tranquilo, don't worry. porque lo primero Because the first bendice el resto. blesses the Esto es lo rest. que está escribiendo el apóstol Pablo. That's ahí. what the Apostle Paul is writing right El there. principio de lo primero. The principle of the first. Muchas veces cuando ponemos algo en el lugar que Dios, al lugar que Dios le pertenece, Sometimes when we put something in the place where God's place, dudas, doubts, temores, fears, ¿qué puede estar ocupando ese lugar? what can be taken that Es un place? análisis para ti. It's an analysis for you. ¿Cuál es mi intención? What is my intention? Bendecirte. To bless you. Mi intención es que tú puedas ser prosperado. My intention is that you can be Mi prosperous. intención es que nosotros juntos pongamos en práctica los principios de la palabra de Dios. That together we can put into practice the principles in the Word of God. Si Dios no está ocupando el primer lugar, If God is not taking that first place,
algo lo está ocupando. Something else is there. Es así. It's like that. Si Dios lo está ocupando en primer lugar, If God is not taking that first place, algo lo está ocupando. something else is taking Creo that que hoy place. día I believe that today es el momento de pararnos firmes is the moment to stand y firm tomar acción and take action sobre eso que te está intentando robar. about that is trying to steal Ya no away from importa lo you. que pasó. It doesn't matter what happened in the past. Dios no está pensando en lo que pasó. God is Mira not cómo has thinking hecho about con the tus past. finanzas el año pasado. Look how you did your finances Ese last no es year. nuestro Dios. That is not our Al God. que yo predico. Not the God that I Dios preach está about. pensando en tu futuro. God is thinking in your Y tú puedes future. comenzar a poner en práctica los principios. Hey, you can start putting those principles that you heard in the Porque lo preaching. primero bendice el resto. The first fruit blesses the rest. Amén. Amen? Lo primero bendice el resto. The first blesses the rest, Te family. pregunto esta pregunta que a mí me hicieron hace muchos años. I'm going to ask you this, as someone asked me many years A ago, los pastores. both of us. ¿Tú prefieres, Diego, ir en la vida, con tu familia, con el 100% de tus ingresos, sabiendo que ese 100% no es bendecido? Diego, do you rather walk with the 100% of your income through life knowing that that income is not blessed? ¿O prefieres ir por la vida Or would you rather walk con el in life 90% de tus ingresos, with 90% of your sabiendo income, que ese 90% knowing that that 90% es bendecido, is blessed, es fructífero, it's fruitful, es santo, it's es holy, protegido, it's es protected, multiplicado? it's multiplied? Respóndete. Yo inmediatamente respondí, obviamente yo quiero ir con el 90% bendecido, guardado, multiplicado, cubierto. You can answer that yourself, but of course I want to go with that No sé tú, 90%. yo inmediatamente, al pastor que me dijo esto, inmediatamente dije, claro que sí. I don't know you, but I answer right away, of course. Y recuerdo que cambió mucho mi perspectiva acerca de los diezmos y ofrendas. And I remember it changed a lot my perspective about tithes and offerings. Porque es lo que creemos aquí en Favor Church. Because this is what I believe Es lo here que in Favor Church. practicamos aquí en Favor Church. What we practice here in Favor Con mi Church. esposa lo practicamos. With my wife, we practice Como it. pastores lo practicamos. As pastors, we practice Porque this. creemos en el principio del reino de los cielos. Because we believe in the principle of the kingdom of Y en los heaven. siguientes minutos quiero abrir un poquito mi corazón contigo. And in the next few minutes, I want to open my heart a little bit with you. No sé si tú sabes, o la mayoría lo sabe, I don't know if most of you know. nosotros somos parte de una organización llamada ARC, We are part of an organization called ARC, es Asociación de Iglesias Relacionadas. Association of Related Churches. No es una denominación. It's not a denomination. En esa organización hay pentecostales, carismáticos, bautistas, nosotros. In that association, we have charismatic baptisms, Baptists, ¿Ok? us. Esta organización ayuda This organization helps a plantar iglesias alrededor de Estados Unidos y por ahí en el mundo también, más aquí en Estados Unidos. to plant churches around the world, but especially here in the United States. Nosotros conocimos a ARC por medio de mi pastor hace unos años atrás, antes de lanzar la iglesia. We knew about ARC through my pastor years ago before we launched the Y church. después de un proceso largo, And after a long process with them, fuimos parte de la organización. we were part of the organization. Y en el acuerdo In the agreement, está muy claro establecido it's very clear, established there, lo siguiente: the following. ellos nos iban a ayudar con recursos, They were going to help us with de resources todo sentido. in every way. Ahí en el 2020, cuando el COVID cayó, se imagina. In 2020, when COVID hit, Pero dentro del acuerdo estaba estipulado: but in the agreement, we had it written down. todos los meses Every month, que exista Favor Church, the Favor Church exists. la iglesia va a separar una cantidad The church was going to set aside an amount of money para devolverla, to give back para que otras iglesias so that other churches sean plantadas. can be planted. Cada mes, Favor Church. Every month, Favor Yo no Church. tengo que ni darlo. I don't even have to Me lo give quitan it. directamente de la cuenta de la iglesia. They take it from the account of the church. El primer día de cada mes The first day of the month, separamos una ofrenda we set aside this offering para que iglesias sigan siendo plantadas. so that churches can still be planted. Nosotros como iglesia. Us as a Cuando church, yo leí eso, when I read that, inmediatamente entendí I understood right away el principio
de la generosidad. the principle of generosity. Como iglesia también, As a church as well. los que están aquí este año, el año pasado y los años anteriores, People that have been with us throughout the years. cada año nosotros como iglesia separamos Every year as una a ofrenda church, especial we have a special y se offering la damos a una misión, and we give it to us se a la damos mission. a un pastor que está comenzando. A pastor maybe that is ¿Se starting. acuerdan? El Remember, pastor que vino para celebrar los 4 años y que nosotros llevamos una ofrenda especial a Miami. remember that pastor that came to celebrate our 4 years and we went to Miami to give him the special offering. Eso fue el 2023. El 2022, ¿se acuerdan que mandamos una ofrenda especial a Argentina, a una casa de niñas y le compramos casas y colchones? ¿Se acuerdan? Remember, that was 2023. Remember in 2022 how we sent an offering to Más cerquita. Argentina Este año, for a girl ¿se women's acuerdan al house? pastor Alfredo y Maritza Cruz de matrimonios? Remember Alfredo and Marita Cruz this ¿Que year vinieron? when they came in ¿Se acuerdan que February? sacamos un sobre y como iglesia le dimos una ofrenda especial para esa casa en Perú de esos niños abandonados? And we gave them an envelope with a special offering for ¿Se those acuerdan? foster homes. Creemos en el principio del reino de los cielos. We believe in that principle of the Yo kingdom lo of llamo el heaven. círculo de generosidad. I call it the circle of generosity. Todo lo que sale mensualmente para ARC, Everything that comes out month to todo lo month que for anualmente art. separamos y damos, Everything that we separate annually todo to lo que give. bendecimos aquí en la ciudad, Everything that we bless here in the city supera el 10% de los ingresos de la iglesia. is more than 10% of the income of the Porque church. creo en el principio del reino de los cielos. Because I believe in the principle of the kingdom of heaven. Creo que va a sobreabundar. I believe it's going to Yo overflow. no creo que Dios es deudor de I don't nadie. believe that God Yo creo que owes Dios money es to dador. anyone. God is a God that Y lo gives. digo como mi corazón, And I say it with all my como heart el pastor, para que ustedes lo sepan. as a pastor so that you can know it. Porque creemos juntos como iglesia. Because we believe together as a Que church la iglesia no avanza. that the church does Y yo lo not go digo on. varias veces, pero es algo que quisiera que todos analicemos. And it's something I say all the time, but I wish we could all analyze this La verse. iglesia no avanza por el sacrificio de 2 personas. The church doesn't go on with the sacrifice of 2 people. La iglesia no avanza porque 2 personas son las que cargan la carga financiera de la iglesia. The church doesn't move on because 2 people are carrying that heaviness of the financial part of the La church. iglesia avanza por la generosidad de un pueblo. The church moves on by the generosity of all their people. Como nosotros lanzamos la iglesia When we launched Favor y Church nos fuimos online, and we went online estábamos durante el COVID. during COVID, Iglesias de Baltimore, churches from Baltimore, iglesias de Miami, Miami, iglesias de Perú, Peru, iglesias de Texas, no me equivoco, Texas, I believe, nos apoyaron they were helping us, a nosotros como iglesia us as a church, para seguir adelante. to keep on going. Yo quiero hacer lo mismo. I want to do the same thing with someone De else. gracia hemos recibido, From grace we received, de gracia damos. from grace we give. Ese es el principio del reino de los cielos. That's the principle of the kingdom of heavens. Ese es el principio del corazón de Dios. That's the principle of the heart of our God. Solo de gracia, de un corazón generoso, de un Dios generoso. Just out of grace from a generous God, Hemos recibido tanto cada uno de nosotros we have received so much, each one of que us, por esa gracia that because of that grace, devolvemos we give back. y entramos en un círculo de generosidad And we enter this que circle of rueda generosity más, that just goes on and donde el on, dueño es Dios where the owner is y God, tú eres simplemente el mayordomo. and you are just that Dios te steward. da, tú devuelves. God gives us, you give Dios te back. da, tú eres generoso. God gives us, you're Dios te generous. da, tú entregas. God gives, you give. Dios te da, tú animas. God gives you encourage others. Amén, iglesia. Amen, church? Devolvemos a Dios por obediencia. We give back to God out of obedience. Devolvemos a Dios porque ponemos en práctica, queremos poner en práctica los principios del reino. We do it because we want to put into practice the principle of the Y kingdom. devolvemos a Dios por gratitud. And we give back because of our gratitude. Gratitud. Gratitude. Cierra tus ojos, iglesia. Close your eyes, church. Ahí donde estás, cerradito tus ojos. Right there where you're at. Close your eyes. Tú y Dios, You and God. respóndete a ti mismo cuán agradecido estás con Dios. Answer yourself how thankful you are with Yo me God. decía esta mañana, ¿qué hubiera de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si no te hubiera encontrado, Dios mío? I was saying this morning, God, what would it be? Where would I be if I wouldn't have found you, God? Mis ojos han visto muchas cosas en tu iglesia. My eyes have seen so many things in your church. Milagros. Miracles. Respóndete esa pregunta, familia. Answer that question to yourself, family. Respóndete esta otra.
Answer this other question. ¿Estás agradecido con tu iglesia? Are you grateful for your church? ¿Realmente das gracias a Dios por esta comunidad llamada Iglesia de Favor? Do you really thank God for this community called Favor Church? Respóndetelo a ti. Answer yourself. Das gracias a Dios porque tus hijos tienen un lugar donde puedan crecer sanamente. Do you thank God because your kids have a place where they can grow? Respóndete si Dios ha sido. Answer yourself if God has been good.